igual manera, como es una parte integral de los elementos jurídicos fundamentales formales, pues tenemos que recapitularlo. Estábamos hablando de la clasificación. Decíamos que según el sistema al que pertenecen, van a ser nacionales o extranjeras. Nacionales si pertenecen a nuestro sistema jurídico, entiéndase en la República de Guatemala, y extranjeras pues si pertenecen a cualquier ámbito espacial de validez distinto al de la República de Guatemala. Según el punto de vista de su fuente, pueden ser legislativas si son emitidas por el Congreso de la República, consuetudinarias si son derivadas de la propia costumbre, y jurisprudenciales aquellas que emanan por la facultad o la actividad de los tribunales. Según el ámbito espacial de validez, es decir, el área o la porción territorial donde la norma jurídica va a surtir efecto, esta puede ser total si va a abarcar sus efectos en todo el territorio nacional y va a ser parcial si únicamente se va a dirigir a un segmento del área geográfica que ocupa el territorio nacional. Según el ámbito temporal de validez, o bien el tiempo durante el cual la misma va a ser obligatoria o va a surtir efectos. Puede ser determinada si la misma norma indica el lapso durante el cual va a estar vigente y va a ser obligatoria, o indeterminada en aquellos casos que no indique cuándo finalice su vigencia. Atendiendo al ámbito material de validez, recuerden que aquí hacemos énfasis en el asunto que regula la norma jurídica. De esa cuenta, el ámbito material va a depender de las distintas áreas del derecho, es decir, vamos a tener normas jurídicas en materia penal, normas jurídicas en materia administrativa, en materia civil, en materia tributaria, en materia financiera, en materia ambiental, en materia agraria, etcétera, ¿verdad? Atendiendo también al ámbito personal de validez, hacemos alusión a los sujetos a los que la norma va dirigida. Y desde esta perspectiva van a ser genéricas aquellas normas que apliquen a la generalidad de la población, o sea, a toda la población sin distinción, y van a ser individualizadas aquellas normas jurídicas que únicamente se apliquen a una parte específica de la población o a un segmento de la misma. Desde el punto de vista de su cualidad, pueden ser positivas si las normas tienen un carácter permisivo, es decir, conceden a las personas realizar determinada conducta, y van a ser negativas o prohibitivas cuando niegan, limitan o restringen realizar determinada conducta. De la misma manera, desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, van a ser primarias si éstas no necesitan de otra ley para surtir efecto. Es decir, surten efectos y nacen a la vida jurídica por sí mismas. Son independientes. Y van a ser secundarias cuando sí necesitan de otra norma para producir sus efectos y complementarse. Desde el punto de vista de las relaciones con la voluntad de los particulares, estas pueden ser positivas o taxativas. Las taxativas pues son aquellas que van a obligar a los particulares independientemente de su voluntad. Y en el caso de las dispositivas, la misma ley permite que estas normas sean aplicadas o no según la voluntad del sujeto al que va dirigido. Esto sería, digamos, un breve resumen de la norma jurídica y su clasificación. La clase anterior, si ustedes recuerdan, pues ya vimos algunos ejemplos prácticos. Les quisiera preguntar si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a las normas jurídicas como tal, para poder avanzar y continuar. Todo bien, Lick. Gracias. Todo está bien. Paola, ¿me puede dar un ejemplo entonces de una norma jurídica individualizada? La verdad es que ejemplos todavía no sé, tendría que leer un poquito más para Pero reforzar, ¿verdad? según Lo lo que que estamos acabamos de ver, ¿cuál aprendiendo. sería un ejemplo?
¿Me podría ayudar, por favor? Vamos a ver, alguien más que pueda dar un O ejemplo de una alguien. norma jurídica individualizada. Como el código de ética de los profesionales del derecho o la ley de contadores. Código de ética profesional o ley de contadores. Estamos bastante bien, Nelson. ¿Quién había levantado la mano también? ¿Algún contrato que, pues involucre ambas partes? Eso pues únicamente individualiza a las personas que están incluidas en ese mismo contrato. Gracias, gracias, Edgar. Precisamente, los dos ejemplos que da Nelson y que da usted, pues son claros ejemplos de normas jurídicas individualizadas, ¿verdad? Porque en el caso del Código de Ética Profesional del CAN, es un código que únicamente va a aplicar a abogados, a notarios y a profesiones afines, como pueden ser los politólogos, los internacionalistas, los criminólogos, etcétera, ¿verdad? No va a aplicar para médicos, no va a aplicar para arquitectos o otras profesiones. En el caso de los contratos, obviamente, por ejemplo, si fuera un contrato de arrendamiento, ese contrato solo va a afectar al arrendatario y al arrendante. Únicamente no va a tener efectos hacia las demás personas. Elvis Dávila. Sí, buenas tardes. Buena tarde, Elvis. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una norma jurídica genérica, por favor? ¿Se la podría dar yo, licenciado? Dejemos que participen, porque este es un tema que ya no necesitamos profundizar tanto, como mencionaba Paola, es un tema que sí ya lo vimos el semestre pasado y ya hicimos un ejercicio de estos, y de la misma manera, pues ya vimos ejemplos, tanto el semestre pasado como este ejemplo. Entonces sí ya lo deberíamos de manejar a estas alturas. Elvis, ¿no? No, no. ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo? LIC podría ser el derecho a la identidad, ¿Derecho a la identidad en qué sentido? o sea que cada persona esté, ¿cómo sería? Que sí sea como aceptada en la sociedad, que cumpla sus derechos ya cuando cumple los 18 años. Esa es la capacidad de Roselyn. Vean, tal como lo han mencionado en Licenciado, el chat. Sí, ay, Jocelyn. no sé si estoy mal. Mi ejemplo sería cuando el juez dicta sentencia para cierta persona, obliga a que cumpla. No, Jocelyn, cuando hablamos de una norma genérica, es una norma que va a tener efectos para todos, independientemente de quién sea la persona que deba cumplir. Como mencionaron acá en el chat, por ejemplo, una norma genérica es el Código Penal. ¿Por qué el Código Penal es una norma genérica? Porque el Código Penal es una norma que se va a aplicar o una norma que todos debemos observar sin distinción de nacionalidad, sin distinción de edad, etcétera, ¿verdad? Es una norma destinada a toda la población que se encuentre dentro del territorio nacional. Recuerden, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y de esa cuenta, yo no podría venir a argumentar ante un juez de que yo soy de otra nacionalidad y que desconozco la ley. Si yo me encuentro en el territorio nacional, automáticamente me obligo a cumplir las leyes del territorio donde yo me encuentro. Lo mismo sucede con el Código Civil. Lo establecido en el Código Civil tiene una aplicación para toda la población, Ya entiendo, licenciado, gracias. para servirles. Alice López, Sí, licenciado. disculpa Alice, ¿serías tan amable de darnos un ejemplo de una norma nacional?
Que todos tenemos Ajá. que emitir el voto, ¿podría ser, licenciado? Que todos tenemos que emitir el voto. Sí, esa es una norma como tal nacional, pero digamos cuando hablamos de una norma, refirámonos ahorita a un cuerpo normativo. Sí, recuerden que la norma, digamos, es la materialización propia del derecho como tal. En el caso del derecho a emitir el sufragio, de participar y ser electos, es una norma común, digamos, en todos los ordenamientos jurídicos, pero en el caso de Guatemala podríamos mencionar que ese derecho específico se encuentra regulado no solo en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también en la ley electoral y de partidos políticos. Esta norma que ha mencionado Alice no solo es una norma nacional. Recuerden que en una norma podemos encuadrar y encontrar distintos tipos de clasificaciones. Por ejemplo, esta también sería una norma genérica, porque es aplicable para todos. Todos podemos elegir y también podemos ser electos, ¿verdad? Una vez cumplamos esos requisitos que la ley establece. Vamos a continuar entonces, tal como les había comentado la clase pasada, con la integración de la norma jurídica. Como ustedes saben, la norma jurídica se integra por dos elementos fundamentales, que es el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. ¿Sí? El supuesto jurídico regula la acción o la omisión, y en el caso de la consecuencia de derecho, pues va a regular el resultado de haber realizado esa acción o de haber realizado esa omisión. De la misma manera, tengo que decirles que cuando hablamos del supuesto jurídico, tal como se los coloqué en pantalla, este constituye una previsión hipotética respecto de una realidad futura. García Maynes también lo define como aquella hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. Si se dan cuenta, la primera definición habla de una previsión hipotética de una posible conducta futura. La segunda definición habla de una hipótesis que produce consecuencias. En ambos casos, se regula siempre la figura de hipótesis o de una posible conducta futura, porque la norma va a regular esta conducta, ya sea a través de una acción o de una omisión. Sin embargo, el hecho que la norma regule esta conducta no quiere decir que se va a realizar o que no se va a realizar. Lo que hace la norma es prever. El derecho lo que hace es regular la conducta externa del hombre y lo va a hacer adelantándose y regulando conductas que podrían o no suceder en un futuro. ¿Sí? Por eso se dice que es una previsión hipotética. El derecho se está adelantando a regular situaciones que podrían o no suceder. De la misma manera, entonces, cuando hablamos del supuesto jurídico, según Pereira Orozco, por ejemplo, es un conjunto de condiciones de cuya realización depende la validez de las consecuencias jurídicas. La licenciada Gutiérrez Colmenares, por otro lado, considera que son aquellas hipótesis que el legislador prevé al formular la norma jurídica y que en los cuales regula todos aquellos fenómenos que al derecho le interesa regular. Si se dan cuenta, todos los autores van de la mano. Y todos los autores establecen que el supuesto jurídico es la regulación de una hipótesis, de algo que puede darse o que no puede realizarse. Al derecho siempre le va a interesar adelantarse y regular aquellas posibles conductas que pueden suceder en la sociedad y que pueden causar efectos o consecuencias jurídicas, ya sean deseadas o no deseadas. Otro elemento importante que tenemos que considerar cuando hablamos, en este caso, del supuesto jurídico, es que el supuesto jurídico tiene una clasificación. ¿Sí? Por ejemplo, atendiendo a la relación de supuestos jurídicos, estos pueden ser simples o complejos. Van a ser simples si la norma jurídica contiene un solo supuesto. Y van a ser compuestos si la norma jurídica contiene dos
o más supuestos. Le quisiera pedir apoyo, si fuera tan amable, a Diego Rosales. ¿Qué tal, Lick? Buenas Buenas tardes, tardes, dígame. Diego. ¿Tenés tu código civil a la mano? No lo tengo a la mano, la verdad, permítame, ahorita lo ubico en internet. No tengas pena. Vamos a pedirle a alguien más. Jennifer Aleida, ¿tenés el código civil a la mano? Sí, Lick. Disculpa, ¿serías tan amable de leernos el artículo 78 del Código Civil? Claro. Muchas gracias. 78. Sí, artículo 78. Dice, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Gracias. Yo les preguntaría entonces, según lo que nos acaba de hacer favor de leer Jennifer, esa norma jurídica que regula el matrimonio contenida en el Código Civil, ¿será un supuesto jurídico simple o un supuesto jurídico complejo? Simple diría, licenciado. ¿Por qué sería simple, Fabio? La segunda. Es compuesto, Lick, porque tiene más de Compuesto de tres compuesto. hipótesis. Si se dan cuenta, primero, supuesto jurídico son posibles conductas futuras reguladas en la ley. Cuando vemos lo que establece el artículo 78 del Código Civil, nos damos cuenta que ese artículo contiene distintos supuestos jurídicos, contiene varios supuestos hipotéticos. ¿Sí? Dice el artículo 78, el matrimonio es una institución social. Ahí tenemos el primer supuesto. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Tenemos un supuesto. Con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, otro supuesto, procrear, otro supuesto, alimentar, otro supuesto, y educar a sus hijos o auxiliarse entre sí. De esa cuenta, este ejemplo propiamente es un supuesto jurídico complejo, porque en este caso, esta norma contiene dos o más supuestos. ¿Sí? Esta norma contiene dos o más supuestos. Vamos a dar un ejemplo de un supuesto jurídico simple. Ahora se los doy. Lick, perdone, ¿Sí? fíjese que yo escuché mal, o usted lo dijo así, pero decía usted de supuesto jurídico complejo y yo leo en la diapositiva compuesto, no sé si es complejo o compuesto. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, complejo o compuesto. Ah, ok. Gracias, Lick. No tenga pena. Vean, el Código Penal, en el artículo 123, regula el tipo penal de homicidio. Dice el artículo, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Será simple o será compuesto o complejo? Simple, Lick. Simple. Es simple porque únicamente encontramos un solo supuesto jurídico. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. ¿Y si hay varios Nuestro homicidios? código, perdón, es ¿Y que si hay? sí, Carolina. Perdón, yo escucho. No, dígame.
No sé qué iba a decir, licenciado. Si hay varias No, personas que están involucradas así es como el que ejemplo que usted dio, ¿verdad? ah, por eso les digo, o sea, lo que nos interesa en este caso no son los sujetos. Estamos viendo la estructura de la norma, la estructura de la ley, ¿sí? No importa que sean 5 asesinatos, que sean 3 homicidios, eso lo tenemos que dejar de lado. La norma regula el tipo penal como tal. Y el tipo penal regulado únicamente contiene un supuesto. Vean este ejemplo. Código de Notariado, decreto número 314. Dice, artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere: 1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o su incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ese será un supuesto jurídico simple o un supuesto jurídico compuesto o complejo. Complejo. Compuesto. Es complejo o compuesto porque, si se dan cuenta, la misma norma jurídica contiene distintos supuestos, ¿sí? En este caso, tiene más de 2 o 3 supuestos. De la misma manera, atendiendo a la norma jurídica que la contiene, los supuestos jurídicos pueden ser independientes o dependientes. Van a ser independientes cuando la realización del supuesto jurídico produce consecuencias jurídicas de inmediato, ¿sí? Es decir, que no va a depender de ningún otro supuesto o ninguna otra norma para producir consecuencias. Produce efectos al momento. En el caso de los dependientes, al momento de realizar el supuesto jurídico contenido en la norma, no se produce el efecto de inmediato, ¿sí? De esa cuenta, este supuesto para producir efectos jurídicos está sujeto a requisitos o algunas condiciones especiales. Es decir, que necesita la realización de otro supuesto para producir las consecuencias jurídicas. Les pongo de ejemplo el mismo tipo penal de homicidio. Sí, el artículo 123 del Código Penal. O si gustan, veamos otro. Dice, parricidio, artículo 131. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con la que hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes. Se revelare una mayor y particularidad peligrosidad en el agente. En este caso, el tipo penal de parricidio, ¿será independiente o será dependiente? Creo que sería dependiente, ¿Por qué sería dependiente, Sephora? porque está solicitando como algunos requisitos, como depende de qué manera se realizó, supongo. ¿Alguien más? Sí, y licenciado, yo pienso también que es dependiente porque tiene que darse algunas situaciones para poderlo considerar de esa forma, ¿no? Vean, vean. En este caso, el parricidio es independiente. Les voy a explicar por qué, a Ariel, Sephora y a todos los que nos acompañan. Es dependiente porque, en el caso concreto, lo que queda sujeto a una condición es la aplicación de la pena. Sí, si le van a imponer más, o sea, para poderle imponer pena de muerte, en teoría, ¿verdad? Se necesita valorar esas circunstancias.
Pero parricidio lo comete aquella persona que sepa que está matando a uno de sus progenitores. Automáticamente yo mato a mi papá, me hago acreedor a la pena de parricidio. Ojo, lo que regula el artículo que queda sujeto a una condición es que si en lugar de prisión me imponen pena de muerte. Pero el supuesto jurídico, en este caso la conducta, no depende de nada más. Lo mismo sucede en el tipo penal de homicidio. El tipo penal de homicidio, el 123, establece, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Automáticamente, con el hecho de que yo mate a alguien, yo me hago acreedor a las consecuencias. Es decir, el supuesto se produce de inmediato. No necesito de nada más para que la norma jurídica se realice. Distinto es el caso, ya lo van a ver ustedes más adelante como futuros abogados y notarios, y es que nosotros como notarios estamos autorizados por la ley y por el Estado para celebrar matrimonios. ¿Sí? Sin embargo, yo tengo que seguir ciertos parámetros para poder autorizar el matrimonio. De esa cuenta, yo tengo prohibiciones. Yo no puedo celebrar, por ejemplo, ciertos tipos de matrimonios. Les voy a poner un ejemplo. Vean, dice, artículo 89 del Código Civil. A los que tengan el Código Civil a la mano, por favor, que ya lo pedí que es obligatorio, les voy a pedir que sigan la lectura. Artículo 89. Dice, licitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio, primero, del menor de 18 años, eso recuerden que ya fue reformado, ahora solo se necesita ser mayor de edad, los menores no pueden contraer matrimonio. Segundo, bueno, el segundo también fue reformado. Dice tercero, el cuarto, perdón, del autor y del protutor con sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Quinto, del tutor o protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Sexto, del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de ellos, ni su salvo mientras a otra persona. Eso quiere decir que yo no puedo autorizar el matrimonio, pero como todo puede ser mal, que el artículo fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario, entiéndase notario, alcalde, concejal o ministro de culto autorizado, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley. Si se dan cuenta, en este caso la norma jurídica, tanto el artículo 89 como el artículo 90, no surte efectos por sí misma. Esta norma depende de otra para poder surtir efectos. ¿Y a dónde tenemos que acudir? Al Código Penal. Ya que tanto el artículo 89 como el artículo 90 solo me dice, el que cometa esa conducta, o sea, el que case a estas personas, no obstante está prohibido, va a ser responsable de conformidad con la ley. De esa cuenta, para saber cómo vamos a ser responsables de conformidad con la ley, tenemos que acudir al Código Penal. Y es el Código Penal el que establece el matrimonio ilegal. Y dice que aquellas personas que cometan matrimonio ilegal, o sea, los que la autoricen, van a ser responsables y establece una multa administrativa y prisión. Si se dan cuenta, en este caso es un supuesto jurídico dependiente. Porque tanto lo regulado en el artículo 89 como en el artículo 90 del matrimonio ilícito dependen de la sanción establecida en otro cuerpo normativo. ¿Sí?
Yo no puedo imponer la sanción o no va a surtir efectos solo con lo regulado en el Código Civil. Yo necesito de otra norma que regula otro supuesto para que éste produzca efectos. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias, licenciado. Licenciado. Gracias, Ariel. Vean entonces, atendiendo a la forma en que se produce, pueden ser sucesivos y simultáneos. Los supuestos jurídicos sucesivos son los supuestos jurídicos previstos en la norma, que se presentan uno a continuación del otro. Es decir, se producen seguidos, se regulan o se establecen en forma continua. En el caso de los simultáneos, estos supuestos jurídicos se encuentran contenidos en la norma, pero deben concurrir todos al mismo tiempo para que éste pueda producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, nuestro Código Penal regula el proceso penal, ¿sí? Y como ustedes saben, el proceso es una etapa de pasos. De la misma manera, la Constitución regula el proceso de formación y sanción de ley o proceso legislativo. Y también son una serie de etapas o de pasos que transcurren uno a continuación del otro. Esos dos serían un ejemplo de supuesto jurídico sucesivo, porque se establecen supuestos, pero uno seguido del otro. En el caso de los simultáneos, yo ya les di lectura a lo que regula el artículo 2 del Código de Notariado. Le repito, dice, para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco natural. ¿Sí? Según la Constitución, ahora es guatemalteco de origen. Ser mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el artículo 2, en el inciso 2, perdón, del artículo 6. Segundo, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Tercero, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Vean, este es un ejemplo de supuesto jurídico simultáneo, porque todos esos supuestos jurídicos que están regulados en el artículo 2 deben concurrir al mismo momento. No basta que yo sea guatemalteco, no basta que tenga domicilio en la República, no basta que haya obtenido el título. Si yo no he registrado firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, no puedo ejercer el notariado. ¿Sí? Es decir, debemos llenar todos los requisitos o todos los supuestos jurídicos deben concurrir al mismo tiempo. Si no concurren, no estamos hablando de un supuesto jurídico, en este caso, simultáneo. ¿Estamos bien ahí? Wilson. ¿Pudiera dar otros ejemplos, Lick? Disculpe, que Claro. no me quedó muy claro. Vean, lo que tenemos que aprender a diferenciar, primero, es qué es un supuesto jurídico. ¿Sí? Eso es lo primordial. Tenemos que diferenciar qué es un supuesto jurídico. Un supuesto jurídico es una hipótesis, es una posible conducta futura que puede o no realizarse. Ese es el supuesto jurídico. Segundo, tenemos que saber la diferencia entre uno y otro tipo de supuestos. En el caso de los sucesivos, nuevamente, la norma jurídica regula varios supuestos. La diferencia es que lo regula uno a continuación del siguiente. ¿Sí? En el caso de los supuestos jurídicos simultáneos, la norma jurídica también regula varios supuestos. La diferencia es que deben realizarse todos en el mismo momento para que puedan surtir efectos. Yo les ponía el ejemplo de los procesos en el caso de los supuestos jurídicos sucesivos. Porque el proceso, como nosotros sabemos, por ejemplo, el de formación y sanción de ley, empieza con la iniciativa de ley. Después de la iniciativa de ley, seguimos con la presentación y la admisión.
Luego de la presentación y la admisión, pasamos a la discusión. Después que ha sido suficientemente discutido, pasamos a la aprobación. Después de la aprobación, ya se puede remitir al organismo ejecutivo. Una vez ha sido recibido por el ejecutivo, ya el presidente decide si lo sanciona o si lo veta. ¿Sí? Si lo sancionara, pasamos al siguiente paso, que es la promulgación. Y solo si ha sido promulgado, pasamos al siguiente paso, que es la publicación. Bueno, en este caso, la publicación, posteriormente el vacatio legis y por último la vigencia. Pero si se dan cuenta, son supuestos jurídicos que van aconteciendo uno seguido del otro. Y es así como van produciendo efecto. En el caso de los simultáneos, deben concurrir todas estas hipótesis en un mismo momento. De esa cuenta, si yo no reúno todos los requisitos que el artículo 2 del Código de Notariado establece, al mismo tiempo, yo no puedo ejercer el notariado. ¿Sí? Yo no puedo ejercer el notariado. Les voy a poner otro ejemplo de supuestos jurídicos simultáneos. Perdón, siempre el artículo 29 del Código Notariado establece cuáles son los requisitos fundamentales para los instrumentos públicos, es decir, las escrituras públicas. Y les voy a leer algunos. 1. Número de orden, lugar, día, mes y año de otorgamiento. Segundo, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio o domicilio de los otorgantes. Tercero, dar fe de que se conoce a las personas o bien identificarlos. Cuarto, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que identifiquen la calidad con la que intervienen. Sexto, si interviene algún intérprete. Séptimo, la relación fiel, concisa del acto o contrato. Luego vamos a encontrar que se necesita el lugar y fecha. Se necesita la firma de los otorgantes y del notario. Si se dan cuenta, el artículo 29 lo que hace es regular distintas hipótesis o distintos supuestos. Sin embargo, un instrumento público solo va a surtir efectos si todos esos requisitos o todos esos supuestos jurídicos concurren en un mismo momento. Si no concurren en un mismo momento, no va a surtir efectos. Supónganse ustedes, si yo realizo una escritura de compra-venta y al momento de presentarla para su inscripción en el registro de la propiedad, yo no la firmé como notario, ese instrumento no va a ser inscrito. Ese instrumento no va a nacer a la vida jurídica. ¿Sí? Si yo olvidara ponerle número de escritura y fecha, sucede exactamente lo mismo. Porque para que la escritura sea válida y pueda ser inscrita, es decir, pueda surtir efectos, necesita que concurran o se llenen todos los supuestos que la norma ha llenado. Les pongo otro ejemplo. El Código Procesal Civil, por ejemplo, establece que para poder presentar un primer escrito o una demanda, yo debo reunir ciertos requisitos básicos. ¿Sí? Es decir, al momento de presentar mi demanda ante el juez, yo tengo que haber observado todos esos supuestos jurídicos contenidos en la ley. Con uno que no haya observado, mi demanda va a ser rechazada, es decir, no va a surtir efectos. ¿Tenemos claro lo que es un supuesto jurídico sucesivo y un supuesto jurídico simultáneo? Sí, licenciado. Sí, Lic. Muy bien. Licenciado, disculpe. Sí, claro. Mire, tengo una duda. Así, entonces, el artículo 186 de la Constitución Política es un sucesivo. ¿Qué dice el artículo 186? Es las provisiones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. ¿Puedes darle lectura, por favor? No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República a
el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. B. Las personas que ejerzan la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en el que se celebren las elecciones. C. Parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. ¿Y sigo con los demás incisos? No, está bien hasta ahí. Okay. Vean, el artículo 86 de la Constitución que ha mencionado Wilson contiene distintos supuestos jurídicos. De esa cuenta, para que lo tratemos de encuadrar. Primero, ¿sería un supuesto jurídico simple o sería complejo o compuesto? Complejo. Complejo o compuesto, porque está integrado por distintos supuestos jurídicos. ¿Sí? Segundo, ¿sería un supuesto jurídico dependiente o independiente? ¿Independiente? En este caso, sería independiente porque no necesita de otro para producir así. Una vez la persona que se esté postulando incurre en una de estas causales, automáticamente el tribunal debería rechazarle la inscripción y la participación. Sí, como en su momento lo hizo el tribunal con el general Efraín Ríos Montt y hace unos años con la licenciada Suri Ríos. Vean entonces, en la tercera clasificación, el artículo 186 de la Constitución sería ¿sucesivo o simultáneo? Simultáneo. Sucesivo. ¿Qué sería? ¿Sucesivo o simultáneo? Simultáneo, licenciado. Vean, en este caso sería sucesivo. Es sucesivo. Porque no es necesario que la persona que opte o que quiera postularse a la presidencia reúna todas las causales, reúna todos los supuestos. Con un supuesto que encuadre ya no puede participar. ¿Sí? ¿Cuál dijo que era? No, el artículo 186 es sucesivo. Porque en este caso la misma ley nos señala un supuesto a continuación del otro. Pero no es necesario que concurran todos en un mismo momento. Para ejercer el notariado, sí necesito llenar todos esos supuestos al mismo tiempo. Y no es hasta que lo esté llenado que puedo ejercer. Pero para optar a la presidencia, es necesario que yo incurra solo en una de estas causales para que me nieguen mi participación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los requisitos para ser diputado al Congreso de la República. Los requisitos para ser diputado al Congreso de la República regulados en la Constitución, ¿serán sucesivos o serán simultáneos? Eso los encontramos en el artículo 162 de la Constitución. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. ¿Es sucesivo o es simultáneo? Simultáneo. En este caso es simultáneo, porque no basta con que yo sea guatemalteco de origen. Si no reúno el requisito de estar en ejercicio de mis derechos ciudadanos, no puedo participar. En este caso se deben dar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está claro lo que son los supuestos jurídicos y su clasificación? Sí, licenciado. Muchas gracias. Eduardo. Sí, licenciado, disculpe. Ahí sí que disculpe, pero no entendí la diferencia entre, por ejemplo, lo que dijo de ser notariado, que tiene que cumplir todos los requisitos y que con la diferencia de ser
optar a la presidencia, que dijo que era que con uno, o bueno, participar, que con un, no sé, no sabría decirle la palabra, pero con uno de la lista de lo que usted mencionó ya no optaba por ello. No entendí la Exacto, es diferencia entre que, esos dos. vea Eduardo, lo que tenemos que tener claro, por eso les digo primero, es que es un supuesto. Sí, ya les voy a dejar yo un ejemplo de algunos artículos de la ley del organismo judicial para que nosotros separemos lo que son los supuestos y lo que son las consecuencias. Después de tener claro lo que son los supuestos, tenemos que tener clara cada una de las clasificaciones. ¿Cuál es la diferencia, Eduardo, entre los supuestos jurídicos sucesivos y los simultáneos? Los sucesivos es que el siguiente depende del anterior, se puede, no sé si me expliqué mal. No. Vean, por eso es la confusión, porque no tiene claro qué es uno y qué es otro. En el caso de los sucesivos, la norma jurídica, cuando nos presenta o regula el supuesto jurídico, o lo que nosotros conocemos como esa posible conducta futura, la norma jurídica regula o establece distintos supuestos jurídicos, pero los presenta uno a continuación del otro. ¿Sí? Es decir, no existe una obligatoriedad de que todos deban concurrir en un momento. En otras palabras, la norma jurídica nos da varios supuestos jurídicos, pero estos supuestos jurídicos constituyen opciones que pueden darse o no darse. En el caso de los simultáneos, también la norma jurídica regula varias posibilidades o varios supuestos jurídicos. Pero aquí la diferencia es que estos deben concurrir o deben darse todos en un mismo momento para que nazca la vida jurídica o surta efectos. Le voy a poner otro ejemplo. La Constitución establece en el artículo 196 cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado. Dice, para ser ministro de Estado se requiere A, B, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos. C, ser mayor de 30 años. Para aquella persona que quiera optar al cargo de ministro, esta persona debe reunir esos requisitos al mismo tiempo. Si la persona es guatemalteca, la persona se halla en el goce de sus derechos 29 años, la persona no puede ser ministro. Pero si la persona es guatemalteca, si la persona se encuentra en el goce de sus derechos ciudadanos y la persona tiene, así reúne todos los supuestos. De esa cuenta, el artículo 196 sería un supuesto jurídico simultáneo, porque deben concurrir todos los supuestos contemplados en la ley en un mismo momento. ¿Sí? Ya, hoy sí ya. El artículo 197. El artículo 197, Eduardo, dice, prohibiciones para ser ministro. No pueden ser ministros de Estado: A, los parientes del presidente o vicepresidente de la República; B, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado responsabilidades; C, los contratistas de obras, etcétera; D, quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos; y E, los ministros de cualquier culto o religión. ¿Sí? En el artículo 197 no es necesario que yo reúna a todos. Con uno que yo reúna, la norma produce efecto. ¿Sí? Contrario a lo que vimos en el caso pasado. En el artículo 196 sí necesito reunir todos. Si no reúno todos, no puedo optar al cargo de ministro. Pero en el artículo 197 solo basta con que yo sea ministro de culto para que no pueda optar a ministro. O solo basta que yo sea contratista del Estado. ¿Sí? La norma nos presenta distintos supuestos uno a continuación del otro, pero no es necesario la concurrencia de todos para que surta efecto. ¿Estamos bien ahí? Sí, hoy sí ya. Muchísimas gracias. Para servir.
las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho. Cuando hablamos de las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho, estamos hablando de la segunda parte con la que se integra una norma jurídica. Les repito, la norma jurídica se integra por dos partes fundamentales: supuesto jurídico más consecuencia de derecho. Cuando hablamos de la consecuencia de derecho, estamos hablando de que toda consecuencia jurídica necesaria y obligatoriamente es producto de la realización del supuesto contenido en la norma. Es decir, que para que se produzca o para que se haga efectiva una consecuencia jurídica, se tuvo que haber realizado el supuesto contenido en la norma. Desde otra perspectiva, yo no puedo hablar de una consecuencia jurídica si no se ha realizado la posible conducta futura que la norma regula. ¿Sí? Yo no puedo venir y sancionar a una persona con prisión de 15 a 40 años si esta persona previamente no ha realizado la conducta. ¿Y cuál es la conducta? Dar muerte a otra persona. Lo contrario a ello, si la persona mató a alguien más, automáticamente, querramos o no querramos, se va a ser acreedora a la consecuencia establecida en la ley. Es decir, que al realizarse el supuesto jurídico, automáticamente se producen las consecuencias de derecho. Pero vean, cuando hablamos de una consecuencia de derecho, estamos hablando de todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización, situaciones que van a resultar de haber realizado el supuesto contenido en la norma. Si yo soy patrono y despedí a mi trabajador solo porque me cae mal o porque le tengo envidia, automáticamente yo me hago acreedor a las consecuencias de la ley. Yo estoy obligado a indemnizarlo porque lo he despedido sin ninguna causal para ello. ¿Sí? ¿Estamos bien con lo que son las consecuencias jurídicas o de derecho? Edgar. Sí, solo si pudiera repetir de nuevo la definición, le agradecería. Claro. Rogina Villegas, que es quien da la definición, establece que las consecuencias jurídicas o de derecho son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. En otras palabras, las consecuencias jurídicas son aquellas situaciones que nosotros provocamos al momento de realizar esas hipótesis que la ley regula. ¿Sí? Por ejemplo, el Código Civil establece que el padre está, bueno, padre, ambos géneros, ¿verdad? Padre y madre como tal. Estamos hablando de un estereotipo social. Establece que los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos hasta la mayoría de edad. Eso es lo que regula la ley. Analizándolo desde otra perspectiva. Si yo tengo un hijo, estoy obligado a mantenerlo hasta los 18 años de edad. ¿Sí? Si yo realicé la conducta o el supuesto contenido en la ley, que es tener hijos, automáticamente yo me hago acreedor a la consecuencia de derecho, que es la obligación de mantenerlo, prestarle alimentos, salud, educación, vestido, etcétera, hasta la mayoría de edad. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Milton. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas noches. según el comentario que usted acaba de hacer, digamos, con lo que acaba de pasar con el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, que en apariencia lo destituyeron y no era correcto eso, ¿qué consecuencia trae eso?
Vean, no confundamos, Milton. No tenemos que confundir las consecuencias de la ley con las situaciones que puede provocar. Porque le voy a aclarar su duda. Digamos, en el caso concreto, la ley orgánica del Ministerio Público y distintas resoluciones o normativa interna del Ministerio Público establecen cuál es el procedimiento disciplinario y cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder destituir o para poder despedir a un fiscal. ¿Sí? Lo mismo sucede en el organismo judicial. La idea de la carrera judicial establece cuáles son aquellas causales por las que se puede despedir a un juez. Cuando no se cumple el plazo, cuando no se cumplen los requisitos o cuando no se cumple los procedimientos o los causales establecidos en la ley, prácticamente nos encontramos ante diversas situaciones. Uno podría ser un despido injustificado. Es decir, el fiscal Sandoval podría acudir a los tribunales de trabajo a pedir su reinstalación. Porque fue despedido injustificadamente. Fue despedido sin seguir los procedimientos establecidos en la ley. Segundo, el hecho de que él haya sido violentado en el proceso que se tuvo que seguir para su destitución, entiéndase que la autoridad correspondiente no transitó por ese proceso para poder despedirlo, también él podría plantear una acción de amparo. Sí, que ya lo han planteado varias ONGs hasta el momento. Porque cuando hay vulneración a los derechos fundamentales de las personas, como es el caso del derecho de defensa, o en este caso el principio del debido proceso, lo que procede es un amparo. Es decir, se tienen esas dos variantes o esas dos vertientes. Para poder acudir al amparo, él tuvo que agotar las instancias administrativas correspondientes, es decir, plantear los recursos administrativos dentro del Ministerio Público. De esa cuenta, él ya lo planteó. Él está a la espera de que esos recursos sean resueltos. Obviamente, es una voz popular que todos sabemos que van a ser declarados sin lugar, ¿verdad? Nunca van a decir, no, sí me equivoqué, regresa a trabajar. Ellos van a confirmar su decisión. Pero eso ya le permite a él ir al amparo. Ahora, Milton, una cosa es lo que hagan las personas fuera de la ley, o sea, como en este caso, que es una decisión no fundada en ley, pero aparte son las consecuencias de derecho reguladas en la ley. O sea, no lo tenemos que confundir. Una cosa es el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica regulada en la ley, y otra cosa es lo que usted está planteando, que en este caso sería la consecuencia de haber realizado un despido ilegal. Lo que sí podríamos extraer de ese ejemplo, Milton, es que, por ejemplo, si en su momento, supongamos que el fiscal hubiera cometido una de las faltas, hubiera incurrido en una de las causales que regula la ley para poder ser destituido, automáticamente la consecuencia es ese despido o esa destitución, legalmente hablando. Por el contrario, ya dijimos que la consecuencia jurídica siempre va a devenir o siempre va a depender de que se hayan realizado los supuestos contenidos en la ley. Si en el caso concreto, Francisco no cometió ninguna de las causales o ninguna de las faltas, por lo tanto, él no se hizo acreedor a esas consecuencias. ¿Me explico? Sí. Vean, y también vamos a dedicar un periodo de tiempo, no se preocupen, para hablar de esa situación álgida que tenemos, porque nosotros vamos a ser futuros abogados. Y es importante que tengamos una visión legal, que tengamos un criterio sobre la situación que está aconteciendo. Solo para avanzar un poquito antes de que podamos platicar del tema. Cuando hablamos de las consecuencias jurídicas, estas pueden producir efectos, como puede ser el nacimiento de derechos y obligaciones, la transmisión de derechos y obligaciones, la modificación de derechos y obligaciones y la extinción de derechos y obligaciones. Yo les puse un ejemplo. Cuando hablamos del nacimiento, podríamos hablar de la filiación y la paternidad.
Cuando hablamos de la transmisión, podríamos hablar de una compraventa. Cuando hablamos de la modificación, podría ser el ejemplo la pensión alimenticia. Y en el caso de la extinción, la mayoría de edad. Eso lo vamos a ahondar la siguiente clase. Pero también quiero que tengamos en mente que la consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho se materializa de dos formas. A través del derecho jurídico, pero del derecho subjetivo, y a través del deber jurídico o la obligación. Eso también lo vemos la siguiente clase. También vamos a hablar de la ley de la causalidad jurídica. Es decir, la relación causal contingente que existe entre la materialización del supuesto jurídico, la relación causal contingente que existe entre la materialización de la consecuencia de derecho y su ejercicio o cumplimiento, y la relación causal necesaria que existe al haber realizado el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. De la misma manera, en la siguiente clase vamos a empezar a ver los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Vamos a hablar de la persona jurídica individual, la persona jurídica colectiva, etcétera, ¿verdad? Eso para que ya vayamos teniendo noción de los temas que vamos a discutir. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. De igual manera, vamos a concluir de ver el tema de consecuencia de derecho la siguiente clase. Si se han dado cuenta, es parte importante y toral que nosotros como conocedores de leyes y futuros abogados, pues tengamos una conciencia social, tengamos una conciencia crítica, ¿sí? Veamos nuestra realidad nacional y también podamos aportar a ella, podamos hacer comentarios, análisis o acciones que nos permitan dar soluciones. Si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada, aconteció algo que ya pues se venía preparando desde hace mucho tiempo. Hay ciertos sectores en la población que pues siempre han tenido el control, han tenido la hegemonía para la creación de las leyes, ellos son los que establecen qué normas se van a crear, cuáles no, cuáles se aprueban, cuáles se derogan. Eso ya responde a otros intereses. Pero como ustedes saben, se ha hablado mucho de la destitución del fiscal de sección encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del licenciado Juan Francisco Sandoval. En el caso de esta fiscalía, esta nace producto de la firma de un acuerdo internacional de Guatemala con la Organización de Naciones Unidas, en la cual, pues prácticamente, Guatemala se comprometió a establecer o aceptar cierta intervención internacional para que apoyara, en este caso, el combate a estructuras de crimen organizado instauradas en el Estado, bien lo que nosotros conocíamos como CICIG. En el caso de la CICIG, pues esta necesariamente quedó establecido en el convenio con Naciones Unidas que cada Estado, al vencimiento del plazo, pues iba a ir renovando este compromiso o no. Como ustedes saben, en época de Jimmy Morales, como presidente constitucional de la República de Guatemala, a través de esa delegación que se hizo cuando él resultó electo, pues obviamente él decidió no renovar este compromiso. De esa cuenta, la CICIG se fue del país y prácticamente, digamos, esa persecución penal de estas estructuras, pues únicamente recayó en la figura de esta fiscalía. Esta fiscalía ha sido clave, digamos, en el combate de estructuras instauradas en el Estado, que en algún momento, creería yo, nadie pensó que se fueran a tocar, que se fueran a evidenciar. Sin embargo, obviamente, con esta persecución, con esta evidencia que se ha estado estableciendo, pues muchas personas resultaron afectadas. Y más allá de lo que se ha dicho, ustedes han sido testigos también de que obviamente pues la ley regula un procedimiento que se tuvo que seguir para poder destituir a este fiscal. El MP en la actualidad se está valiendo de algunas normas, unas que están vigentes, otras que ya no, y de la misma manera se está valiendo de normas que colisionan con la jerarquía normativa, porque van a ser disposiciones propias que colisionan con lo que establece una ley ordinaria y en su caso con la misma Constitución.
Para poderlo destituir se tuvo que seguir el debido proceso. Es decir, que se hubiera establecido disciplinariamente, por ejemplo, que él cometió faltas o que él cometió alguna de las causales de destitución, más allá de una simple decisión arbitraria. Marta está pidiendo la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que tenía una consulta. Yo es la segunda vez que me logro meter a su clase y la primera pues solo recibí la mitad y vi que todos estaban enviando su número de carnet y su nombre. Entonces quería preguntarle que es por asistencia y para comentarle que yo y mi esposo pues estamos en la misma sección pues para ayudarnos no solo económicamente, ¿verdad? Sino que también para ayudarnos en las clases porque por lo del trabajo nos cuesta un poco a veces. Entonces quería preguntarle si le podemos, porque a veces solo pues, en un dispositivo nos conectamos los dos. Entonces quería saber si le podríamos poner nuestros números de carnet y nuestros nombres desde uno solo, o si usted necesita que sean de los dos. O sea, de No, diferentes dispositivos. no, vean, en este caso pueden enviarlo desde uno, ¿sí? Solo necesito que sí me lo hagan saber cuándo lo van a enviar de uno y cuándo de los dos, porque también yo necesito saber si los dos están conectados o solo uno. Ahora, Ok, está bien. ahora bien, en el caso de las asistencias, no es que vamos a pedir asistencia a todas las clases. Yo les voy a indicar en cada clase si va a ser necesario o no va a ser necesario que prestemos asistencia. Porque yo les comentaba, yo no voy a ser policía para ver quién está conectado y quién no, sino que en clases al azar yo les voy a pedir que realicemos cierta tarea, que realicemos cierto ejercicio o bien que mandemos la asistencia. Y eso me va a servir para efectivamente saber quién estuvo en esa clase y quién no. Oye, no es que Ok, todas las está clases bien, tengamos que muchísimas hacerlo. gracias, licenciado. Ok, muchísimas gracias, Para licenciado, servirle, se lo agradezco. para servirle. Vean entonces, retomando el tema, ustedes han sido testigos y han sabido que la corrupción, pues uno de los grandes flagelos que siempre ha tenido atado a Guatemala, a nivel internacional, digamos, cuando se establecen los parámetros internacionales por la ONU para saber cuándo un Estado es un Estado fallido y cuándo no es un Estado fallido, pues Guatemala se encuentra bastante cerca. Algunos autores coinciden en decir que ya somos un Estado fallido porque reunimos ciertas características. No obstante ello, para considerarnos un Estado fallido, pues sí tenemos que reunir todas las características y no solo basta con ello, sino que hay ciertas características que las tenemos que reunir numéricamente hablando, es decir, tenemos que llegar a un número o a un porcentaje de asesinatos, etcétera, ¿verdad? O sea, son cuestiones un poquito más complejas, pero si nos encontramos, digamos, ya reunimos varios de estos elementos que nos encaminan a en algún momento pues ser considerado un estado fallido. Como ustedes saben, la lucha que se ha hecho de parte de la FESI, pues ha sido prácticamente una lucha aislada, digamos, ya con el cambio de Fiscalía General, ya prácticamente pues se ha limitado esa labor. Los fiscales, tal como lo mencionaba el licenciado Juan Francisco Sandoval, ellos gozan por la ley orgánica del Ministerio Público de una independencia funcional. Es decir, no obstante exista cierta fiscal general, que es la jefa absoluta del Ministerio Público, pues cada fiscal decide cómo dirige la investigación de sus casos. Y fue algunas circunstancias que fueron señaladas, digamos, por el fiscal Sandoval al momento de brindar distintas conferencias de prensa, donde establecía que a él se le había limitado, donde establecía que prácticamente pues a él había perdido el poder de la fiscalía y que prácticamente pues eran directrices directas del despacho las que deberían seguir. Yo no sé si en este espacio alguien quiere hacer algún comentario, apoyarnos con algún análisis o hacer alguna alusión respecto a lo que está pasando. Y esto es importante porque pasan varias cosas en el estrado. Se habla de un supuesto pacto de corruptos que está funcionando en distintas esferas y pues que obviamente la intención es generar impunidad. También se habla, digamos, de limitar esa función del Estado de ejercer la persecución penal. Y de la misma manera, si ustedes se dan cuenta, prácticamente pues parece que el sistema está cooptado, ¿verdad? Porque en todas las esferas, en todos los grados o toda la maquinaria y esa estructura gubernamental
pareciera que siempre hay personas que son tendientes o proclives a seguir cierto parámetro de acción. Como ustedes saben, ya varios sectores se han comunicado respecto al paro el día de mañana. Ya el Consejo Superior Universitario también hace unos minutos ha sacado el comunicado oficial. El comunicado oficial, si gustan, se los voy a hacer saber. Dice el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el marco de la convocatoria a la jornada de manifestación del 29 de julio del 2021, a la comunidad sancarlista y a la sociedad en general hace saber. Dice que es fundamental el fortalecimiento de la justicia en el país para consolidar la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Que en el actual momento hay inconformidades sociales con respecto a la gestión política sanitaria nacional para enfrentar la pandemia de la enfermedad COVID-19 y el rechazo a las medidas de control social que han pretendido coartar las expresiones ciudadanas de malestar, así como las respuestas de fuerza a movilizaciones sociales que han derivado en la confrontación de manifestantes con fuerzas del orden público. Que la reunión pacífica, así como la manifestación pública, son derechos que según el artículo 33 de la norma fundamental no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, por lo que para su debido ejercicio bastará la previa notificación a la autoridad correspondiente. En el marco de las convocatorias a manifestar el 29 de julio del 2021, cabe hacer el llamado para que se sigan todas las medidas de prevención de contagios, debido a que aún nos encontramos en momento de una mayor incidencia de la enfermedad COVID-19. Por lo anteriormente expuesto, manifiesta que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala resuelve la suspensión de actividades académicas y administrativas de la institución el día jueves 29 de julio de 2021, en apoyo y adhesión a la convocatoria del paro nacional, para que se cumplan las demandas sociales. Se exceptúan de esta disposición las actividades de los puestos de vacunación de la USAC, las cuales deben seguir desarrollándose. Que esta iniciativa tenga como resultado las acciones correspondientes para erradicar la corrupción y que prevalezca el Estado de Derecho en el contexto de unión y diálogo nacional. Demanda, primero, del Estado guatemalteco respetar y garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales que asisten a la ciudadanía para manifestar de manera pacífica y pública sus demandas y peticiones dirigidas a la autoridad institucional del país. Segundo, a la población guatemalteca, velar por el cumplimiento del Estado de Derecho, el ejercicio de manifestación pacífica en la búsqueda del diálogo, tolerancia y cultura de paz, que deben prevalecer y respetar todas las recomendaciones de los lineamientos sanitarios que garanticen la integridad física y salud de los manifestantes. Tercero, a la comunidad universitaria mantener el compromiso con el estudio y el planteamiento de propuesta de solución compleja a la situación social que vive el país, que es producto de un proceso sistemático de deterioro de la institucionalidad democrática y la desatención de los problemas estructurales que se agudizan en el marco de la pandemia que enfrentamos. Y enseñar a todos, Guatemala, 28 de julio de 2021. No sé si alguien quiere tomar la palabra, quiere comentar algo al respecto. Juan Carlos. Buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros que están presentes. Pues, ¿qué les digo? La verdad es que vivimos en una situación de coyuntura nacional que el país nos necesita, y nosotros como estudiantes universitarios y de la única universidad pública del país nos debemos a la población, ya que ellos pagan nuestros estudios por sus impuestos. Y yo lo que quería decirles a todos mis compañeros es de hacerles una cordial invitación a que mañana, junto con la Asociación de Estudiantes en Derecho, que nos puedan acompañar en la manifestación que se está organizando, y hacerles una cordial invitación para que estén presentes, ya que esta es una lucha de todos, y recordemos que no solo es por nosotros, sino que por nuestros hijos y por nuestras futuras generaciones, que este país debe cambiar. Así que la invitación es cordial para todos mis compañeros, con el permiso de ser licenciado.
tienen tiempo mañana que lleguen con nosotros para cuerpar la manifestación. Solo eso sería. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos tu participación y creo que, pues para aquellos que de verdad puedan acompañar, sean bienvenidos. Es una lucha, ahí sí que tal vez, pues mañana empieza ese camino, ¿verdad? Ese camino que seguimos hace algunos años, obviamente, pues es un camino que va a ser largo, a ser difícil, pero como decía también en su momento Gandhi, él decía, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos atrevimos a pelear. Desde esa cuenta, ustedes saben que la misma Constitución pues garantiza una serie de derechos eh, que deberían hacerse efectivos, ¿verdad? Mañana no debería haber ningún tipo de represión, no debería haber alguna situación que pueda minimizar, digamos, estas manifestaciones, como sucedió algunos días con el establecimiento de un estado de prevención. Sin embargo, a quienes acudan mañana, la invitación es que lo hagan tal como lo establece nuestra máxima autoridad, tomando las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar que ustedes también pues se pongan en riesgo y pongan en riesgo a sus familias. Y de la misma manera, algo sumamente importante es no caer en provocaciones. Ustedes saben que siempre hay personas infiltradas, ustedes saben que siempre hay personas pues que también responden a otros intereses y la intención ya se desvía o desvirtúa, digamos, el espíritu de la actividad que se va a realizar. De esa cuenta, sí es necesario que nosotros tengamos presente que la lucha contra la corrupción no es algo de ideologías, la lucha contra la corrupción es algo que nos afecta a todos, sin importar la ideología, la religión, la etnia o el pensamiento que tengamos, porque es algo que nos afecta y que se ve reflejado, digamos, en el sistema nacional. Guatemala es uno de los países con mayor atraso, por ejemplo, no solo en educación, sino ahora en vacunación. Imagínense, o sea, tenemos los medios, tenemos los recursos porque nos dieron los préstamos internacionales necesarios, pero no tenemos el acceso a las vacunas que deberíamos tener. No sé si alguien más quiera tomar la palabra, quiera comentar algo. Bueno, si no hay Buenas comentarios, noches, entonces... licenciado. Oh, perdón. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches. No, de hecho, le quería agradecer bastante por poder conversar del tema, aunque sea un momento, que la Universidad de San Carlos ha padecido bastante de esta corrupción, sin ni hablar de que ahorita el rector anda un poco ocupado, por ejemplo, y que realmente es algo que nos afecta de una forma muy directa. La razón por la que estamos con una mala plataforma que se cae cada vez que toca exámenes, es porque no llega los servidores no se han mejorado desde hace varios años y cuando pasó lo de la pandemia no valían lo suficiente para poder funcionar. Y bueno, entre un ejemplo y otro. Lo que quiero decir realmente es que la corrupción nos afecta directamente. La razón por la que no les pagan el trabajo, la razón por la que la SAT no funciona bien, la razón por la que sus trámites nunca salen, la razón por la que alguien que ustedes conocen se graduó más rápido porque seguramente hizo algo incorrecto en otra universidad. Tal vez exagero o hablo más de mis experiencias personales, pero sí nos afecta y es mucho más obvio entre más cosas uno se acerca, se mira clara y luego nos enfrentamos a que no podemos hablar de los crímenes y las injusticias que hacen localmente porque no hay quien responda a ellas. Por eso, si ustedes miran algo que pasa admisiblemente, acercarse al MP, a mí me ha pasado, y yo no lo haría, no confiaría en que saliera bien. Por eso aumenta cada vez más quiero decir, las denuncias por redes sociales, porque las instituciones ni siquiera responden. Pero creo que hizo algo de Lady Coral por ahí, pero muchas gracias.
Muchas gracias. Vean, si gustan las siguientes clases, también vamos a dedicar un espacio para seguir comentando el tema, ya que es una realidad que nos va a acompañar a lo largo de estos días. De igual manera, yo voy a aprovechar para tocar con ustedes algunos temas que se han tocado por ahí, como es la persecución penal selectiva, como es ese famoso derecho penal del enemigo que se ha aplicado y que se le ha achacado en algún momento a la CICIG. Yo les voy a comentar para que ustedes tengan una noción de a qué se están refiriendo o qué fue lo que quiso concebir Gunther Jacobs, digamos, cuando fundó estos temas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, amigos, los veo en la siguiente clase. Ha sido todo por hoy. Es un gusto saludarles. Por favor, a los que asistan mañana, ya saben, tener las consideraciones necesarias y tener la prudencia necesaria. Y pasen una feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.